Dejé pendiente unas citas del Espíritu y Profecía que compartía ayer nuestra hermana, una hermana que estaba acá en el chat, y que dice relación con famosas citas que son usadas justamente por uno de los movimientos más nocivos que ha visto nacer el último siglo en las filas del remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Hay muchos movimientos que están y siguen haciendo un daño doctrinal, teológico, espiritual, social, económico a miles de personas honestas y sinceras, pero que no tienen la expertise ni la experiencia en la verdad presente. Y son fácilmente víctimas y han sido por años víctimas de estos sinvergüenzas de YouTube y de Facebook que se erigen como paladines de la verdad presente y que con una verborrea bastante cantinflera pues han envuelto a miles de personas. Y por eso que esto se ha vuelto un gran negociado, en base justamente a la carencia informativa y formativa de la mayoría de las personas que se identifican con la verdad presente. Estas citas se encuentran en el libro Conflicto de los Siglos. Bueno, estas sectas destructivas, especialmente las sectas del 2031, que es un movimiento fanático, es un movimiento extra bíblico, es un movimiento antibíblico, es un movimiento cuyo líder espiritual es el anticristo mismo, es Satanás mismo, y que ha enrolado en sus filas a una serie de falsos maestros que se han hecho eco de estas teorías antibíblicas, de uno o dos sujetos que se la han inventado y que han calado hondo en el consciente y el subconsciente de los hermanos. Los hermanos han aceptado esta teoría no tanto por el análisis serio o profundo de los argumentos presentados por estos falsos maestros, sino más bien por un impulso emocional derivado de su anhelo sincero de la esperanza en la segunda venida de Cristo. Entonces, yo quiero compartir con ustedes y analizar brevemente y darle algo de profundidad a estas citas del Espíritu y Profecía que son usadas por estos sinvergüenzas. Voy a leer 2 o 3 citas que me parece que son las que más manipulan y vamos a explicarle en su debido contexto, ¿es cierto?, para que ustedes puedan entender a qué se refieren esas citas realmente. Y que esas citas que voy a leer ahora no pueden desautorizar otras citas donde la misma escritora, la misma hermana Elena, nos aclara, ¿no es cierto?, que la fijación de fecha o la fecha, ¿no es cierto?, o el tiempo exacto de la segunda venida está velado o ha sido reservado a nuestro conocimiento, por lo menos durante el tiempo de gracia. Eso lo aclaramos en el primer video. Pueden ver ustedes el Charlando con el Remanente, transmisión 2. En el tema 2 de Charlando por el Remanente, número 2, Charlando con el Remanente número 2, van a encontrar la introducción y el inicio de este tema, así que este sería el Charlando con el Remanente 3, el cual es una continuación del video anterior, donde voy a seguir analizando citas que usan estos sujetos para seguir jugando con la esperanza de las personas. Entonces, esta cita, la primera cita que le voy a compartir está en el libro Conflicto de los Siglos. Vuelvo a repetir, son varias citas que usa esta gente, pero vamos a analizar 2 o 3, que son las más relevantes y que las presentan de tal manera que infunden esperanza en la gente, ¿no es cierto? Y le introducen la idea, ¿no es cierto?, en las personas para que asuman algo que la cita no está diciendo. ¿Ok? A ver.
Libro Conflicto de los Siglos, página 652 de la versión original. Conflicto de los Siglos 652. ¿Ok? Capítulo 38. Capítulo 38 del libro Conflicto de los Siglos se llama Nuestra única salvaguardia. Y ahí hay una cita, que es como el segundo o tercer párrafo, que dice lo siguiente: antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto, ¿vale? Y que resucitaría del sepulcro. Esto lo adelantó el Señor Jesús, ¿ok? A sus discípulos, ¿ok? ¿Qué cosa les adelantó? Que iba a ser muerto, ¿no es cierto? Y que iba a resucitar. Eso fue lo que le predijo, ¿ok? Noten, esos dos acontecimientos que son hechos ciertos, que fueron anunciados, sucedieron, y de igual manera también ha anunciado su segunda venida, y que creemos por la fe, no por fecha, de que sucederá. Así como él anunció su muerte y su resurrección, de igual manera ha advertido respecto a su segunda venida. Cuando Jesús anunció su muerte y su crucifixión, todavía no sucedía. Por lo tanto, los discípulos debían creerlo por la fe. De igual manera, a nosotros se nos ha anunciado la segunda venida, no ha sucedido, pero la esperamos por la fe. No por una fecha, sino que por fe. Porque la justificación es por la fe, no por obras, no por una fecha. Es por la fe. Porque si es por fecha, ya no es por la fe. ¿Se están dando cuenta de esto? La fijación de fecha es un ataque a la justificación por la fe, es un ataque al mensaje de los tres ángeles. Por eso los movimientos y sectas de 2031 son sectas satánicas, enemigas de Jesucristo y del Evangelio mismo. Antes de la crucifixión, el Salvador había predicho a sus discípulos que iba a ser muerto y que resucitaría del sepulcro. Y hubo ángeles presentes para grabar esas palabras en las mentes y en los corazones. Pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano. Tenían un concepto carnal, limitado, superficial, de esa esperanza, ¿no es cierto? De la esperanza del Mesías. Y sin embargo, el Mesías les estaba diciendo que iba a ser muerto. Chocaba con las expectativas que ya tenían, ¿ok? Así que, pero los discípulos esperaban la liberación política del yugo romano y no podían tolerar la idea de que aquel en quien todas sus esperanzas estaban concentradas fuese a sufrir una muerte ignominiosa. Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. ¿Ok? Desterraron de su mente las palabras que necesitaban recordar. Y cuando llegó el momento de prueba, los encontró sin la debida preparación. ¿Se dan cuenta? Los discípulos tenían una idea preconcebida y limitada respecto a el rol del Mesías. Y eso contravenía lo anunciado por el mismo Mesías, que iba a sufrir una muerte ignominiosa. ¿Ok? La muerte de Jesús destruyó sus esperanzas igual que si no se las hubiese predicho. Así también, noten, así también las profecías que anuncian el porvenir
con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Las profecías nos han descrito con claridad y detalle cómo será la segunda venida? Sí. No solamente en la Escritura se nos da detalles respecto a ese porvenir, a esa esperanza, a esa promesa, a ese acontecimiento predicho, sino que el espíritu de profecía también nos da detalles increíbles de cómo va a ser ese acontecimiento. Noten que el contexto no está hablando de fechas, ni de investigar fechas, ni que de que existe una fecha, ni que tenemos que averiguar la fecha, o tenemos que esperar una fecha exacta, una fecha calendario. No, simplemente está hablando del acontecimiento, de un acontecimiento predicho, de un acontecimiento que está por venir, de un acontecimiento que esperamos. Y para eso, la misma escritora nos da el ejemplo anterior de cómo se predijo la crucifixión, la muerte y resurrección de Jesús. Y pues dice ella acá, así también las profecías nos anuncian el porvenir. El porvenir dice relación con acontecimientos, hechos. No tenemos que inferir de esa cita, de esas expresiones, fechas, averiguar o esperar fechas. Eso no dice el texto. Así también las profecías nos anuncian el porvenir con la misma claridad con que Cristo predijo su propia muerte a los discípulos. El hecho que diga con la misma claridad no implica fechas. Simplemente nos da detalles increíbles respecto a eso que esperamos. ¿Para qué? Para alimentar nuestra esperanza. ¿Okay? Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Noten, cuando hablamos de los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, estamos hablando del pequeño tiempo de angustia. Cuando ella dice acá los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuáles son los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia? ¿Cuáles? La intercesión de Cristo en el santuario, juicio de los vivos o fin del juicio investigador, sellamiento, zarandeo, imagen de la bestia, la última prueba, etcétera, etcétera. Son los acontecimientos que están relacionados con el fin del tiempo de gracia. ¿Qué más? Y la preparación para el tiempo de angustia. Ella hace referencia aquí al gran tiempo de angustia. Termina el tiempo de gracia y comienza el gran tiempo de angustia, ¿no es cierto? Han sido presentados con claridad. ¿Qué cosa ha sido presentada con claridad por las profecías? Los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia y la preparación para el tiempo de angustia han sido presentados con claridad. No está hablando de fechas acá. Aquí está hablando de acontecimientos, lo porvenir, lo que está relacionado con la pronta venida de Cristo. Pero en ninguna parte esta cita está haciendo referencia o sugiere la investigación o la aparición o la espera de una fecha. ¿Ok? Pero hay miles de personas que comprenden estas importantes verdades de modo incompleto, como si nunca hubiesen sido reveladas. ¿Notaron? Satanás procura arrebatar toda impresión que podría llevar a los hombres por el camino de la salvación, y el tiempo de angustia no los encontrará listos. ¿Está aclarada la cita? Porque esta cita es la que usan los líderes de las sectas de 2031 para dar a entender en su mente pervertida, ¿no es cierto?, de que lograremos descubrir con claridad la fecha y el momento exacto de la segunda venida. Y eso no está diciendo esa cita. ¿Ok? Primera cita aclarada entonces.
Vamos con una segunda cita. Conflicto de los siglos, capítulo 33. Conflicto de los siglos, capítulo 33, se titula Las acechanzas del enemigo. Acá también hay una cita que usan los sectarios de 2031 para apoyar, ¿no es cierto?, esa teoría antibíblica y satánica de 2031. Leo otra vez. Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes, noten, Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ellas. ¿Ok? Inspirada. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ellas con claridad. Cuando los perturbados de 2031 leen estas citas que dice que está revelado con claridad, ellos asumen que es tanta la claridad que será revelada una fecha. Eso es lo que piensan ellos. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa de 1 minuto para poder ver qué pasa con Facebook, que se me dicen que se está cortando mucho. Así que vamos a ver si cambiamos de señal para poder arreglar esto. En 1 o 2 minutos vuelvo en Facebook. Vamos a ver entonces qué sucede con la señal de Facebook para retomar con la transmisión. ¿Ok? Vamos a ver si podemos cambiarnos de... no podemos cambiar de cuenta, ¿no es cierto? No podemos cambiar de señal de internet para poder tener una señal mejor. ¿Ok? Ok. Me estoy conectando a otra línea ahora, a ver si... porque estoy con el wifi de acá y es muy débil. Me voy a cambiar al wifi, a la señal del teléfono para que me tome mejor y los chicos de Facebook puedan ver con una mejor calidad, de mejor manera, la transmisión, porque me dicen que se corta demasiado. ¿Ok? Vamos a volver entonces. Ok, ahí estamos retomando la transmisión por Facebook. Espero que los chicos ahora puedan conectarse otra vez. ¿Ok? Vamos entonces con la segunda cita que la he comenzado a leer. ¿Ok? Esperemos que en Facebook se esté viendo mejor y escuchando la transmisión. ¿Ok? Bueno, vamos entonces. Esta segunda cita también es usada, ¿no es cierto?, por las sectas destructivas de 2031. Conflicto de los siglos, capítulo 33, las acechanzas del enemigo. ¿Ok? Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad. Vuelvo a repetir entonces. Cuando estos perturbados de 2031 leen estas citas que dice que las grandes verdades están presentadas con claridad, ¿no es cierto? Ellos traducen eso de con claridad, que es tanta la claridad, ¿no es cierto?, que se nos dará que lograremos saber o descubrir la fecha de la segunda venida. Con estas citas apoyan su interpretación o su idea privada de la profecía. Sigue diciendo: con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Claro, pero ¿qué verdades? Todos los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia. Eso, que es lo que nos compete. Porque lo que debe captar nuestra atención no es averiguar morbosamente una fecha exacta para tal o cual acontecimiento. Eso no tiene respaldo bíblico, eso no es
nuestra misión. Nuestra misión es comprender cómo llegar en óptimas condiciones al fin del tiempo de gracia. Porque quienes logren llegar al fin del tiempo de gracia en buena condición espiritual podrán soportar y pasar victoriosamente, ¿no es cierto?, el gran tiempo de angustia. Por lo tanto, lo que debe captar nuestro interés son los acontecimientos relacionados con el fin del tiempo de gracia, que es lo que leímos en la cita anterior. En ninguna parte estas citas nos llaman a fijar nuestro interés, ¿no es cierto?, en la búsqueda de una fecha o estar calculando una fecha, menos todavía promoverla. Entonces dice, con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme en que cimentar su fe. ¿Ok? Segunda cita. Vamos con una tercera cita entonces. Ok. En el capítulo 19 del libro Conflicto de los Siglos, capítulo 19 del libro Conflicto de los Siglos, se titula Una profecía significativa. Y allí hay un par de citas, voy a leer una primero, que también es usada por las sectas del 2031 para seguir manipulando emocionalmente a los hermanos. Dice así la cita, en relación con la experiencia del movimiento milerita, ¿no es cierto?, el movimiento del advenimiento. La profecía que parecía revelar con mayor claridad el tiempo. ¿Se acuerdan que ayer les hablé sobre este concepto de tiempo? ¿Cierto? ¿Cómo entender esto del tiempo? ¿Cierto? En la mente perturbada de las sectas de 2031, cuando leen tiempo, ¿no es cierto?, ellos inmediatamente codifican esa palabra como fecha. Para ellos tiempo es fecha. Eso es. Y eso es propio de una mente limitada, porque la palabra tiempo también tiene que ver con acontecimiento, circunstancia, época, era, siglo, un momento determinado en la historia. Eso es un tiempo. ¿Vale? No necesariamente está hablando de una fecha. Sigo leyendo. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad, otra vez la palabra claridad, ¿no es cierto? Es que para el sectario la palabra claridad es capacidad de saber más allá de lo que Dios ha permitido. O sea, es tanta la claridad que se nos está otorgando, se nos va a otorgar, que es posible conocer una fecha, contradiciendo todo lo que la Escritura y el Espíritu de Profecía nos hablan respecto a ese terreno. O sea, el sectario se toma atribuciones que no le han sido dadas, que no nos han sido dadas. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento. Noten, el tiempo del segundo advenimiento. Bueno, déjenme decir una cosa. El tiempo del segundo advenimiento es un tiempo bastante amplio. O sea, es un corto periodo de tiempo, pero es amplio porque no tiene que ver con una fecha calendario exacta. Es un tiempo, es un momento en la historia cósmica, en la historia terrenal, es un tiempo, es un momento cúlmine en la historia terrena donde se suceden acontecimientos que dicen relación con el segundo advenimiento. A eso se refiere el tiempo. ¿Se dan cuenta? Cuando Miller comenzó a estudiar la profecía de las 2300 tardes y mañanas, lo que hizo fue llegar al tiempo. Descubrió el tiempo. ¿El tiempo de qué? De un acontecimiento en relación, ¿no es cierto?, con el tiempo del fin. Y ese tiempo ha sido bastante amplio. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo
Noten, que parecía revelar. Recuerden que él tenía un concepto equivocado respecto a la profecía, un concepto equivocado respecto al santuario. Él creía que el santuario era la tierra y que cuando hablaba de purificar el santuario, él decía purificar la tierra con fuego en la segunda venida. Él no se figuraba que se refería al inicio del juicio y que habrían situaciones que iban a ocurrir en el santuario celestial. Él no tenía esa luz. Por lo tanto, él asumía que ese tiempo que él estaba calculando y que estaba averiguando y que estaba descubriendo tenía que ver con la segunda venida. Por eso que dice la profecía que parecía revelar con más claridad el tiempo del segundo advenimiento, solo que el tiempo que él descubrió o logró calcular era correcto. Lo que no era correcto era el acontecimiento. Él calculó bien el tiempo, pero se equivocó en el acontecimiento. Para Miller, ¿no es cierto?, eran una profecía que revelaba el tiempo del segundo advenimiento, pero no era así. Era el tiempo que revelaba el inicio del juicio en realidad. Pero bueno, eso ustedes ya lo saben. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. ¿Ok? Sigamos leyendo. Entonces, si siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las Sagradas Escrituras interpretasen a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Bueno, eso ustedes ya lo saben. Vamos a adelantar un poquitito. ¿Ok? Vamos a adelantar un poquitito a otra cita. ¿Ok? Pero vamos de a poco armando el rompecabezas, que tiene que ver con el tiempo, ¿no es cierto? Que con la debida claridad se revelan las cosas, pero ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Cuándo? En ninguna parte estas citas nos están induciendo a inferir fechas. Sigamos entonces con las citas. Otra cita que se encuentra en el capítulo 19 de Conflicto de los Siglos, Profecías Cumplidas, dice relación con lo siguiente. Por consiguiente, siempre hablando de la experiencia de Miller, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos que según su modo de entenderlos, noten, según su modo de entenderlos, recuerden las carencias que tenía Guillermo Miller en cuanto a la interpretación bíblica, que según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo. No pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados, ¿okay?, que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a los profetas. Ahora, las sectas satánicas de 2031, en su mente perturbada, ¿cómo interpretan, ¿no es cierto?, estas citas de Moisés y de Amós? Cuando dice aquí, las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros. ¿Qué dice el sectario 2031? Que las reveladas incluye el conocimiento de una fecha. ¿Por qué? Porque dice que el día nadie lo sabe, pero no dice que nadie lo sabrá. Entonces, esta cita de que las reveladas son para nosotros, ellos la interpretan como una puerta abierta, ¿cierto?, a la opción de que se revele la fecha. Ellos incluyen en las cosas reveladas la fecha de la segunda venida. ¿Cómo interpreta el texto de Amós, el sectario de 2031? ¿Cierto? No hará nada
Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Okay? Esto de que no hará nada sin que revele a sus siervos los profetas, bueno, eso de revele también incluye la fecha de la segunda venida. Por lo tanto, los sectarios que están allá en España y otros más que están en Perú y están difundiendo esto, ellos se autoconsideran profetas. Porque el texto de Amós dice que a los profetas es que se les revelará. Y por supuesto que ellos incluyen en esa revelación la fecha de la segunda venida. ¿Se dan cuenta la blasfemia de la que estamos hablando? Eso dice Amós acá. El Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, todas estas citas bíblicas y estas citas del Espíritu de Profecía, el sectario del 2031 la interpreta de una manera torcida. O sea, se toma la atribución de profeta para anunciar algo, revelar algo que ha sido reservado en los secretos del Todopoderoso. Y si bien el Señor promete que revelará cosas y declarará cosas y aclarará cosas, dentro de esas aclaraciones y revelaciones no está incluida la fecha de la segunda venida, porque la misma Escritura dice que nadie lo sabe. ¿Y sí se sabrá? Sí, pero ya hemos estudiado en la transmisión anterior de Charlando con el Remanente que sí se sabrá la fecha de la segunda venida, pero solamente la escucharán los 144.000, momentos antes de la aparición de la nubecita, no antes. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar, dice el Conflicto de los Siglos, que encontrarán indicado con claridad, otra vez la palabra claridad, en las Escrituras el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Esta otra cita también es usada por las sectas del 2031 para dar a entender de que se declarará o se revelará con claridad ahora, durante el tiempo de gracia, la fecha de la segunda venida. Y se toman de esta cita. Vuelvo a leerla. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán indicado con claridad en las Escrituras el acontecimiento. Noten que no dice fecha, dice acontecimiento. Acontecimiento tiene que ver con situaciones, hechos. No está hablando de fechas. El acontecimiento. ¿Cuál es ese acontecimiento? La segunda venida de Cristo y todos los acontecimientos que la rodean. Tiempo de angustia, persecución, ley dominical, sellamiento, juicio de los vivos, cierre del tiempo de gracia, derramamiento de las plagas, decreto de muerte, tiempo de angustia de Jacob. Todos esos acontecimientos están relacionados con la segunda venida. Eso es lo que está claramente revelado y se nos revelará más detalles a sus siervos a través de las profecías. Pero no fechas, sino que acontecimientos. Eso es lo que está claramente revelado. Pero las sectas 2031, cuando leen esto, incluyen que dentro de esa revelación especial, a ellos se les ha revelado, ¿no es cierto? Se les ha dado el privilegio y el honor de saber la fecha de la segunda venida, de haberla descubierto. ¿Verdad? Sigamos con las citas entonces. Bueno, al parecer esas son, digamos, las citas más controversiales que usan los anticristos del 2031. Aunque había otra, fíjate, que no la puedo encontrar ahora. Que también usan para apoyar su argucia, sus embustes, sus farsas, sus falacias. Hay una cita
Hay una cita que está en el capítulo 19 del libro Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, capítulo 19. Creo que la leí, ya la leí ya, ¿sí? Sí, ya la leí ya. ¿Ok? Bueno, esas son las citas del conflicto de los siglos que usan, ¿no es cierto?, estas setas destructivas y que de alguna manera alimentan la imaginación y juegan con la emoción y la esperanza de las personas, dando a entender o queriendo apoyar con esas citas, ¿no es cierto?, la idea de que dentro de las revelaciones y el conocimiento que podemos adquirir por el estudio de la Escritura está la fecha de la segunda venida de Cristo. Eso no es así, porque esas citas no pueden contradecir lo que el mismo Espíritu de Dios a través de la mensajera del Señor nos ha hablado sobre el tema de las fechas. Y lo leímos ayer en el tema 2 de Charlando con el Remanente. ¿Okay? Así que he querido hacer esta transmisión especial para poder aclarar esas citas y comentarlas con ustedes. En ninguna de esas citas se nos induce o se nos insta o ella incluye el conocimiento o la revelación de la fecha para la segunda venida. Toda la revelación y el conocimiento que podemos adquirir con la guía del Espíritu Santo tiene que ver con los acontecimientos o el tiempo relacionado con la segunda venida. O sea, aparte de lo que la Escritura nos ha revelado sobre la segunda venida y su cercanía, y lo que el Espíritu de Profecía nos ha revelado en detalle sobre la segunda venida, ¿no es cierto?, se promete aún más conocimiento respecto a los acontecimientos o el tiempo relacionados con el segundo advenimiento, pero no tiene que ver cuando habla de tiempo con la fecha. No necesariamente cuando habla de tiempo está aludiendo a una fecha. ¿Ok? Cuidado con eso. Ese es un tema. Yo creo que este tema, esta confusión, esta Babilonia de las sectas 2031, aparte de tener su origen en una mala interpretación, es un mal entendimiento por parte de los que promueven estas ideas. Es decir, hay un déficit cognitivo, hay un problema de capacidad mental por parte de esta gente. Todo esto es un engaño diseñado para atacar el mensaje de los tres ángeles. Las sectas de 2031, los tontos que apoyan económicamente esas sectas, y los ingenuos que siguen a estos falsos maestros, ¿okay?, lo que están haciendo es tirarse en contra de la justificación por la fe. Son enemigos directos del mensaje de los tres ángeles. Y por ende se constituyen en anticristos. Son enemigos de Jesucristo y su evangelio. Vuelvo en un par de horas más o en una hora más con la serie sobre el pequeño tiempo de angustia. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.